porque para una persona que está en el Señor, lo más importante es la grey de Dios. Amén. Y el anuncio que te quiero dar es, y quiero que seas bien honesto conmigo, ¿cuántos de aquí no han tomado el curso de nuevos creyentes? Levántame tu mano. 1, 2, 3. Levántela, déjenla bien alto. Los quiero ver. Levántela, déjenla bien en alto. Los que no han tomado el curso de nuevos creyentes. Muy bien. Todos los celulares los echan al bote de la basura o al alfolí, usted decide. Baje la mano, por favor. Vamos a comenzar en todos los domingos a las 2 de la tarde el curso de nuevos creyentes. Amén. ¿Alguien me escucha? ¿Sí? Así que todos los domingos a las 2 de la tarde, a partir del próximo domingo, yo te quiero esperar aquí. ¿Ok? ¿A qué hora? 2 de la tarde. Mientras que algunos hacemos alguna actividad, algunos otros van a estar tomando el curso de nuevos creyentes y quiero platicarte por qué. Para mí me es muy importante que tú puedas tener cimientos firmes en la palabra. Porque ¿cómo voy a atreverme yo a impulsarte a ir a evangelizar, impulsarte a sembrar, impulsarte a alabar o a tomar decisiones en el Señor si no te enseño cómo? ¿Estás conmigo? Así que yo quiero pedirte que todos aquellos, a lo mejor algunos vienen de otra iglesia y se acaban de incorporar aquí, pero me es necesario que tú tengas esa base firme en el curso de nuevos creyentes. Amén. Así que a las 2 de la tarde, los que están verdaderamente interesados, nos vemos aquí. ¿Está bien? Pero yo sé que en muchas ocasiones tenemos planes, así que te quiero pedir que al final de la reunión, aquellos que levantaron la mano, que realmente desean cambiar su vida, se acerquen a mí. Me diga, yo sí quiero, pastor, yo voy a estar aquí a las 2 de la tarde. Amén. Así que al terminar la reunión te acercas para poder anotarte y para colocar a una persona designada para que te esté enseñando la palabra. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Antes de entrar en el tema, hace un rato leía una porción en la escritura y me encantó. Y está en el libro de Hechos y es una bendición sobrenatural y te la quiero leer. Está en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 31 y dice la escritura: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu. Y cuando yo estaba leyendo esta porción, me gocé en mi ser interior porque quiero desatar esa bendición sobre ti. Porque aquí nos habla de 4 puntos gloriosos. La iglesia tenía paz, es decir, había descanso de todo tipo de persecución. ¿Alguien se ha sentido como que enfadado porque estoy perseguido porque ya tengo que pagar esto? ¿A poco no necesitamos paz? Y cuando hay paz, viene la provisión. ¿Alguien dice amén? Pero también aquí nos está exhortando de que el Espíritu Santo estaba edificando la iglesia. ¿Cuántos quieren ser edificados por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo usa a los hombres, sí, pero cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón, automáticamente revoluciona tu entendimiento. Amén. Pero también encuentro dos cualidades más, que caminaban en el temor del Señor, pero también encontraban consuelo. Vivir en el temor del Señor es, no hago lo que a Dios no le agrada. ¿Estamos de acuerdo? Y necesitamos ese temor. Y automáticamente cuando caminamos en el temor del Señor, viene consuelo. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguien aquí ha pasado por algún momento difícil con su familia? ¿Qué necesitas? Consuelo.
Y ese consuelo lo da el Espíritu Santo. Por tanto, hoy yo quiero orar con ustedes, mis amados, para que sea desatado ese consuelo, ese temor, esa edificación, pero también encuentro un fruto de todo esto glorioso. Dice al final del versículo que se acrecentaban, es decir, que iba aumentando el número de personas, iba aumentando también juntamente la pureza, la honra, la unidad. Y por lo menos para cualquier porción de la grey es necesario que vivamos en esa bendición de Dios. Amén. Así que yo quiero orar por ti. ¿Qué te parece? Cierra tus ojos, levanta tu mano derecha. Hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo declarando sobre tus siervos, sobre tus siervas, sobre cada oyente, Padre, que es tu paz, tu shalom, el que viene sobre la mente de mis hermanos, destruyendo toda inquietud, destruyendo toda división, destruyendo toda indiferencia, pero también, Padre, son edificados por medio de tu Santo Espíritu. Padre bueno, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo trastorne el espíritu de mis hermanos para que reciban la revelación de tu gracia, la revelación de tu amor, la revelación que trasciende generaciones. Pero también, Padre, que sea tu temor, el temor de Dios sobre cada uno de ellos. El temor que los aparta del pecado. Pero también, Señor, en el nombre de Jesús, hoy es desatado tu consuelo. El consuelo de Dios sobre aquel que está pasando por dificultades. El consuelo del Padre sobre aquel que está herido. Hoy recibe su presencia. Aquel que estaba pasando por momentos de dificultad, hoy recibe su presencia. Hoy recibe su presencia. El consuelo y la paz que el hombre no puede dar. Y Padre, hoy en el nombre de Jesús es desatado el crecimiento espiritual en esta casa. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. ¿Le podemos dar palmas a Jesús, familia? No sé si tú te has llegado a preguntar, ¿por qué soy como soy? Nadie se ha preguntado, no de mí así, ay, ¿por qué es así el pastor? No. De ti, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué tengo este carácter duro? ¿Por qué las emociones me traicionan? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Por qué esta carne es tan demandante? ¿O qué tal si te la pongo diferente? ¿Por qué soy tan enojón? ¿O por qué parece que en mis decisiones tengo como que una doble mente? De repente pienso algo y al paso de los momentos cambio de decisión. ¿A alguien le pasa? ¿O soy el único mortal aquí? Y por eso le he puesto el mensaje, ¿por qué soy como soy? Así que hoy vamos a descubrir cosas muy hermosas, pero muy fuertes. Y anhelo tener la voz más suave este día, un corazón de pastor, realmente para poder compartir esto tan difícil. Amén. ¿Alguien me va a ayudar? Muy bien. Así que yo te quiero pedir, toma notas, pero no tomes notas como para que se lo vas a predicar a tu vecino, no. Toma notas como que, ay, ahora sí el pastor está muy pastoral. ¿Ok? Así que yo quiero ponerte el primer ejemplo este día. De acuerdo a la ciencia, el carbón y el diamante están hechos del mismo material, ¿a poco no? Están hechos ambos de carbón, pero la realidad es que tienen características muy diferentes. El carbón absorbe la luz, pero el diamante refleja la luz. Y así hay muchos cristianos, mis hermanos, unos que se parecen al carbón y unos que se parecen al diamante. Es decir, al examinar sus creencias son muy iguales. Todos aman a Jesucristo, todos levantan sus manos, pero cuando comenzamos a examinar sus experiencias en Dios, al observar su vida, sus costumbres,
cómo sirven en la iglesia y qué es lo que reflejan afuera de la iglesia, podemos darnos cuenta que no son iguales. Es decir, uno es opaco y el otro es luminoso. Y la pregunta es, ¿tú cuál eres? ¿Reflejas a Jesús? ¿O hay obscuridad en ti? Y por eso quiero recordarte algo. En la Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso. Y en nuestro corazón habita nuestra personalidad. Porque el corazón forma parte del alma. Y esa alma mañosa es la que refleja tu temperamento. Es decir, familia, hoy yo quiero que descubramos dentro de la Escritura a una persona que refleja el carácter, el temperamento, emociones que muchos de nosotros tenemos. Porque hoy vas a ir descubriendo algunas cualidades que este hombre que te voy a describir tiene, pero también puedes decir, ay no, esas no tiene, pero a lo mejor hay unas escondidas, ¿verdad? Y el nombre de esta persona es Pilato. Tú y yo podemos ver en Escritura que la fama de Pilato estaba ligado al proceso de la crucifixión de Jesús. Sin embargo, podemos, al momento de ir descubriendo la Escritura, encontramos que en 6 ocasiones Pilato quiso librar de la muerte a Jesús, pero por temor no lo hizo. Y yo tengo una pregunta: ¿cuántas ocasiones has tratado de hacer algo para Dios, pero al final no lo hiciste? Es decir, familia, veámoslo desde otro punto. En vez de haber soltado a Jesús, ¿a quién soltó? A Barrabás. Pero, ¿qué hizo con Jesús? Lo condenó. Y el hecho de que lo haya condenado lo llevó a una destrucción personal de su propia conciencia. Y nuestras malas decisiones, cuando en vez de que hacemos algo para el Señor, automáticamente tomamos una decisión en la carne, y esa carne nos lleva a tener un fruto. Y el fruto se llama culpa. ¿Alguien se ha sentido culpable por alguna mala acción que ha hecho? Es decir, que en muchas ocasiones nosotros reflejamos a Pilato. Por otra parte, de acuerdo a la Escritura, Pilato, hubo un momento en el que su misma esposa le dijo, no lo hagas. Dice la palabra, que no tuviera nada que ver con ese hombre justo. Es decir, que aún el Señor le estaba hablando a Pilato para que él no fuera condenado, para que no tuviera que pasar por una culpa rotunda. Y también nosotros, el Señor nos habla y no tomamos acciones, pero podemos observar que a Pilato hubieron muchas cosas que podemos ver como señales, pero él a ninguna de las señales que le vino hizo caso, al contrario. De acuerdo a la Escritura, Pilato mandó a colocar sobre la cruz un mensaje que decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y quiero que comencemos a describir un poco de lo que hacía Pilato, porque cuando el Señor me hablaba este mensaje, yo me reflejé mucho. Y sé que muchos tenemos algo que ver con ese hombre. Pilato sabía quién era Jesús. Pilato tuvo enfrente al Hijo de Dios, pero su flaqueza de carácter, el deseo de querer ser superior a otros y mostrar que él tenía la razón, lo llevaron a la culpa. Pero también hay otras dos cualidades: su ligereza espiritual. Tenía a Jesús enfrente, había escuchado de su fama, pero no lo soltó. Pero también Pilato tenía el deseo de querer quedar muy bien con la gente que estaba en su entorno. Es decir, que esas 4 características que te estoy hablando hicieron el combo perfecto para que él no discerniera, no comprendiera que Jesús estaba delante de él para que lo conociera, para que su vida fuera transformada. Pero el problema no solamente fue Pilato, sino también fue el pueblo de Israel,
Dice la Escritura, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y más adelante dice, no discerniste, no comprendiste, no se te hizo revelado el tiempo de tu visitación. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Está el Señor hablando en el pastor, está el Señor hablando a través de un líder, de algún hermano, y no nos conectamos al mensaje, sino que más bien comenzamos a juzgar, y eso produce que nuestra relación con Dios sea intermitente. Es decir, que la flaqueza espiritual no solamente estaba en Pilato, sino también estaba en el pueblo. Y quiero mostrártelo en la Escritura. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 3, verso 13. Dice la Escritura, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, ¿a quién está hablando? Al pueblo. A quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato. Ahí está mostrándonos el escenario. Y continúa, cuando Pilato, estaba resuelto a ponerle en libertad. Pilato sabía que la crucifixión de Jesús era algo injusto. Por eso, de acuerdo a la Escritura, él procuró soltarlo durante 6 ocasiones. Pero el pueblo de Israel, dice la palabra que era contumaz, era bastante terco. Y ellos no solamente quisieron sentirse superior a Jesús, no solamente lo juzgaron, sino que cometieron 3 pecados de completa destrucción. Y en este verso los podemos ver. Dice la palabra, vosotros lo entregaste, lo negaste delante de Pilato. Es decir, si comenzamos a encontrar el clic entre los evangelios y esta parte, encontramos que el pueblo lo negó, el pueblo lo sustituyó y el pueblo lo mató. ¿Alguien está conmigo? Los veo muy callados. ¿Alguien está aquí? O sea, hay 3 pecados. Lo negaron, lo sustituyeron y lo mataron. Mira lo que dice Hechos capítulo 3, 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y nosotros como pueblo del Señor también negamos al Señor, sustituimos a Jesús, pero también muchas ocasiones lo volvemos a matar. ¿Cómo nosotros nos negamos a Jesús? Dice la palabra que la única cualidad como puede conocer la gente que no está en la iglesia a un cristiano, llamémosle así, es a causa del amor entre unos y otros. Es decir, mis amados, cuando no nos amamos, estamos negando a Jesús. Pero también cuando no nos honramos, cuando no nos perdonamos, pero también cuando no atendemos con honra a nuestra familia. Mira, quiero hacer aquí un paréntesis. Nosotros estando en la casa del Señor, ¿cómo tendríamos que educar a nuestros hijos? Como la Escritura nos lo deja. Porque si nosotros a nuestros hijos los educamos como el mundo los educa, con palabrotas, siendo bravos, ¿qué nos va a hacer diferentes? ¿Estás de acuerdo? Entonces ni siquiera nuestros hijos que tanto amamos estamos honrando. Pero también nosotros, cuando tenemos un carácter inflexible, muy duro, es más, como que en vez de vérsete lo dulce, como que hueles amargo. ¿A alguien le ha pasado? Estamos negando a Jesús. ¿Por qué, familia? Porque en vez de reflejar la luz de Jesucristo que hay en nosotros,
estamos mostrando lo opaco de nuestras cualidades. También negamos a Jesús cuando para nosotros decimos, no necesito cambiar mi camino, yo estoy bien como hasta el día de hoy. Otra manera de negar a Jesús es cuando hay demasiada familiaridad entre nosotros. Por ejemplo, aquí en la iglesia yo he hecho muy buenos amigos y yo no exijo que me digas pastor, pero es tu problema cuando tú no sabes diferenciar cuando soy tu amigo y cuando soy tu pastor. No tengo yo que marcar, no, ahora yo soy el pastor, no, ahora yo soy tu amigo. No, esa manera se llama honra. Nunca perdamos la familiaridad, más bien que la familiaridad no corrompa la relación. Y si eso pasa en una iglesia con el pastor, ¿cómo no ha de pasar entre padres e hijos? Yo me he dado cuenta de algo muy feo. El padre viene y le da un consejo al hijo, el que sea. Y al hijo le entra por aquí, palabra revelada le sale por acá. ¿A poco no? Pero de repente viene el hermano, el tío, el pastor y le dice lo mismo que le dijo el padre. Y tal parece que el pastor dijo la mejor revelación. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque a causa de la familiaridad no tomé en cuenta el consejo del otro. ¿Alguien está conmigo? Otra manera de ignorar o de negar al Señor es cuando nosotros nos lavamos las manos. No me vayas a decir, entonces voy al baño y no me las lavo, pastor. No, espera. ¿Cómo sucede cuando nos lavamos las manos? Cuando el Señor nos dijo que hiciéramos algo y no lo hicimos. Y lo único que pasa es que ignoramos las señales, ignoramos el mensaje, ignoramos la sentencia que alguien nos dio a causa del Señor o que Dios mismo nos habló en la Escritura y no lo tomamos en cuenta. Y en vez de tener una respuesta positiva a lo que Dios me dijo, entonces me espero hasta que venga el remordimiento, tal cual le vino a Pilato. Dice la Escritura, ¿el que hizo? Se lavó las manos. Y en breve vino la culpa. Y es lo mismo que a nosotros nos pasa. Quiero recordarte que Dios sigue hablando. Dice la Escritura, el que hizo la boca, ¿acaso no hablará? El que hizo los oídos, ¿acaso no oirá? Dios sí te escucha y Dios sí te habla. El que no lo querramos escuchar es muy diferente. Pero también de acuerdo a la Escritura, Pilato sustituyó a Jesús. ¿Con quién? Con Barrabás. Nosotros también sustituimos a Jesús muchas ocasiones. ¿Cómo? Cuando somos impulsados a complacer a otras personas para hacer lo que a Dios no le agrada, para ir a pecar. Y lo podemos ejemplificar muy fácil. Cuando somos impulsados a tener una vestimenta que a Dios no le honra. Cuando somos impulsados a tener un lenguaje a base de palabrotas, porque en el círculo en el que estoy, de esa manera hablan. Estamos juntos. Otra manera, cuando nos dejamos influir por sus costumbres. Mira, yo tengo algo en mi corazón hablando de costumbres. Quiero enseñarte para fin de año cómo podemos celebrar a la manera bíblica. Y es una fiesta que se llama Hanukkah. Es una fiesta judía, pero quiero enseñarte a celebrar honrando al Señor, no por un día como lo celebran en las fiestas del mundo, sino esa fiesta es de 7 días. ¿A alguien le gustan las fiestas? Vamos a aprender esa fiesta, porque nosotros no tenemos que volvernos a ellos, sino ellos. Pero tal parece que sustituimos a Jesús, volviéndonos nosotros a las costumbres del mundo. También echamos mano de amistades que no nos edifican. Mira, a mí me pesa mucho cuando yo veo en una persona el llamado del Señor latente, casi tiene focos y dice, yo soy un pastor, pero se deja seducir por alguien que no ama a Dios. Pero también aquellas personas que nos guían a tener una conducta desagradable a Dios. Aquellos que nos impulsan a tener un carácter
frío u orgulloso. Por ejemplo, yo he visto niños, pues yo soy malgeniado porque al fin mi papá sí es. ¿A poco no? Yo me enfermo mucho porque mi mamá también se enferma. Y eso no es otra cosa más que estar sustituyendo la realidad de la persona de Jesucristo a las cosas del mundo. Amén. También nosotros sustituimos a Jesús cuando tenemos más temor de los hombres que de Dios mismo. Es decir, ¿qué pasó con Pilato? De acuerdo a la Escritura, él tuvo gran temor cuando le dijeron, tú no eres amigo del César. ¿Te acuerdas? Tuvo más temor a ser señalado por el gobierno, a ser señalado por su autoridad, que a tomar una decisión determinante. Amén. Nosotros, familia, ¿sabes cómo nos pasa? Cuando queremos ser aceptados por aquellos que no aman a Dios. No queremos que nos pasen por alto. Siempre queremos ser tomados en cuenta. Y el peor error es que lo que nos sucede es de que queremos ser tomados en cuenta por Satanás. Dice la Escritura que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y casi le decimos a través de otra persona que no tiene a Cristo, tómame en cuenta para que me vengas a robar, para que me vengas a matar y me vengas a destruir. Con esos amigos, ¿para qué quiero? No sustituyamos a Jesús. De acuerdo a la Escritura, Pilato sustituyó a Jesús cuando escuchó a la multitud. Y nosotros sustituimos a Jesús cuando nos dejamos influenciar por esos pensamientos que vienen a nuestra mente. La Escritura en el libro de los Salmos nos habla acerca de saetas. Las saetas no son más que una flecha que vuelan y caen en tu mente, en tu entendimiento y comienzan a penetrar para generar un pensamiento destructivo. Por eso de repente estás orando y en vez de decir, Padre, bendícenos, viene, Padre, maldice. ¿Estás de acuerdo? Hace poco una persona me decía, en vez de estar renunciando a Satanás mientras oraba, parece que me pacté con él. ¿Por qué? Porque Satanás lanza saetas, lanza pensamientos para destruirnos. En el Salmo 64 dice que el enemigo hace una investigación exacta. Sabe Satanás el pie del cual tú cojeas. Sabe qué pensamiento lanzar para robarte, para matarte y para destruirte. Estamos juntos. El ejemplo perfecto aquí de aquellas personas que nos malaconsejan es Roboam, el hijo del hombre más sabio, el hijo de Salomón. Dice la Escritura que en vez de que él hubiera tomado consejo de los sabios para poder negociar correctamente con el escuadrón que venía del lado contrario, para que bajaran los impuestos, en vez de hacer caso a los sabios, él le hizo caso a los jóvenes, a los de su generación. Yo no estoy en contra de la gente que tenga tu propiedad, pero es necesario escuchar a la generación anterior. Es necesario escuchar el consejo sabio de parte de Dios en la boca de aquellos que ya llevan un recorrido. Estamos juntos y no ser impulsados por los comentarios y pensamientos destructivos de la gente que nos rodea, porque malamente son más los que están en el mundo que los que están en Cristo. Por otra parte, familia, yo puedo ver a aquellos que se dejan influenciar como cobardes. Perdóname lo que te digo, pero nuestra cobardía produce que no seamos radicales al Señor. Y Judas no fue radical. ¿Y cuál fue el pago que llevó Judas? Ahorcarse. Porque él no fue radical a su maestro, a su pastor, a tu Salvador y mi Salvador. Él estaba con un pie entre las ganancias y un pie en el amor del Padre. Su cobardía lo llevó al suicidio, a traicionar a Jesús. De la misma manera,
en la que los judíos mataron a Jesucristo, nosotros mismos lo volvemos a traspasar cuando no le damos el primer lugar al Señor. Pilato se lavó las manos con un propósito: desentenderse de su responsabilidad. Y si lo vemos conforme a la historia, Pilato lo que hizo fue echar mano de un ritual religioso para imputarle la culpa al vecino. ¿Qué hizo Adán? Seguramente no tenía una pileta como Pilato, ¿verdad? Pero también se lavó las manos diciendo: la mujer que me diste. Y Eva hizo lo mismo. La serpiente tiene la culpa. Y si la serpiente hubiera tenido otro bruto, también. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tú y yo nos lavamos las manos cuando no asumimos nuestra responsabilidad. De acuerdo a la Escritura, dice que sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Y muchas veces, estando en la iglesia, no hago esto porque el pastor no lo dijo. No tomamos nuestra responsabilidad de lo que el Señor nos impulsa a hacer. Porque todos tenemos al Espíritu Santo, pero a veces muchos de nosotros nos lavamos las manos, dejando las responsabilidades para otra persona. Y eso también nos pasa en nuestra casa. No tomo la responsabilidad de mis hijos, no tomo la responsabilidad de mi trabajo y siempre inculpo al otro, porque es más fácil echarle el problema al otro. Es decir, familia, cuando salgan mal las cosas, no es el otro tuvo la culpa, yo lo hice mal. La iglesia no hizo esto, no asumí mi responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Mi esposo no llegó al trabajo y es su culpa. No, a lo mejor tú como esposa no hiciste algo que te tocaba. Porque es bien fácil señalar al otro, y cuando señalamos al otro, automáticamente nos estamos lavando las manos. Al igual para los padres. Muchas ocasiones sentimos carga por los hijos y es que está tomando una mala decisión y es su culpa. No. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y en estos mismos versos encuentro la única manera en la cual tú y yo podemos aprender a ser responsables. Y la única manera de ser responsables es teniendo un cambio radical. ¿Alguien aquí necesita un cambio radical? Y para hacer eso necesitamos fe. Diga conmigo, fe. Es decir, no necesito echarle ganitas, porque en la boca de muchos hijos de Dios está: le voy a echar ganas, pastor. ¿A poco no? No sirve de nada, te vas a cansar. Lo que necesitamos es, dígalo fuerte, lo que necesitamos es, mira lo que dice la Escritura, Hechos capítulo 3, verso 16. Y quiero que comencemos a profundizar en lo que realmente necesitamos como cuerpo de Cristo. Dice la Escritura: y por la fe en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. A este que vosotros veís y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. Se está refiriendo a un hombre que estaba en una iglesia llamada La Hermosa, a la cual Andrés y Pedro se acercan, le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y fue afirmado. Y por fe, en el nombre de Jesucristo, este hombre paralítico se levantó. Él no le echó ganas. ¿Alguien aquí necesita levantarse en el Señor? Lo que necesitas es fe. Porque la fe en el nombre de Jesucristo nos confirma que todo lo que el Señor hizo en los cielos nos lo ha entregado para echar mano de ello. Porque cuando tenemos fe en su nombre, comienza a actuar todo lo que está en el Señor, en nuestro ser interior, pero también en nuestro entorno. Quiero recordarte que el nombre de Jesucristo encierra
todo el poder que tiene Dios, Él mismo fue desatado para los hombres. Por eso la Escritura dice, que recibió completa sanidad. Algo que hace Dios lo hace completo. Dios no hace las cosas a la mitad. ¿Alguien está conmigo? Y quiero mostrarte, en el momento en el que Jesús resucitó, Él desató toda autoridad, todo respaldo sobre todos los creyentes para que pudiéramos hacer todo lo que Él mismo hace. Dice la Escritura, lo mismo que yo hago, las mismas obras harán. Es decir, que cada uno de nosotros estamos llamados a manifestar el nombre de Jesucristo en la tierra, colocando nuestra fe en su nombre. Pero hay algo bien real. Pilato desperdició esa oportunidad. Teniéndolo enfrente, escuchando su gran fama, sabiendo que él era el Hijo de Dios, Pilato no tuvo la determinación ni la firmeza de seguir a Jesucristo. Es decir, familia, Pilato no tuvo el carácter de cerrar sus oídos a las voces de su entorno. Pilato no tuvo el deseo de buscarlo porque él estaba más ocupado en sus afanes. Pilato no amó profundamente al Señor porque estaba lleno de orgullo, estaba lleno de sí mismo. Él no se sometió a Jesús porque para él era la autoridad. Él era el que tenía la razón. ¿Y cómo me voy a someter a ese hombre que dicen que es bastardo? Porque si vemos en la Escritura, cuando se enfrentan los judíos a Jesús, le dice, tú eres un bastardo porque nosotros tenemos un padre. Es decir, estaban señalando a Jesús que era un hijo ilegítimo. ¿Estás conmigo, familia? Sin embargo, la misericordia de Dios fue tan abundante para con Pilato que aún le dio la oportunidad de arrepentirse. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 27, verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Dios estaba hablando a la conciencia de Pilato, de la misma manera en la que Dios nos habla a nosotros, pero muchas veces nos quedamos dormidos. Muchas veces no atendemos las señales que Dios nos está dando. ¿Y para qué crees que le hablaba el Señor a Pilato? Para que viniera arrepentimiento, para que se apartara del próximo juicio que iba a vivir. Yo te pregunto algo, ¿has llevado a la práctica las cosas que Dios te ha hablado? Porque en muchas ocasiones también pasamos por alto las señales. Recibimos la palabra y la recibes con gozo, con contentamiento, pero en vez de dar fruto de esa palabra, te encierras en el antiguo yo y no avanzas en esa nueva criatura que eres tú. ¿Alguien está conmigo? Y es aquí donde toma título el mensaje de este día. ¿Por qué soy como soy? Y es muy sencillo. ¿Por qué soy ahorita como soy? Porque no he echado mano de lo que Dios me ha pedido que haga. ¿Por qué soy enojón cuando el Señor me dice que lo tengo que reflejar? Porque no he hecho caso de su palabra. ¿Por qué soy tan amargoso? ¿Por qué soy tan difícil de carácter? Porque hay tantas cosas guardadas en nuestro ser interior que el Señor cada día te dice, entrégamelas. Colócalas aquí. Aquel que esté cansado y fatigado, venga, que yo lo haré. Pero tal parece que nos encanta llevar la carga. Sin embargo, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo,
Se acerca con los judíos, con los fariseos, con los escribas, aún con mismo Pilato, y les dice: lo que ustedes han hecho con Jesús, lo hicieron por ignorancia. Y esa es la misma razón por la cual tú y yo no hemos cambiado. Porque de acuerdo a la Escritura, por falta de conocimiento, por eso muchos perecemos en las olas de nuestra amargura. Por eso muchos perecemos en las olas del mundo, porque por falta de conocimiento perece el pueblo. Por ignorancia, pero también por falta de honra, no tememos al Señor. Pero la Escritura en el libro de Romanos dice que el Señor muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pedro, frente a los judíos, no los estaba señalando de se van a ir al infierno, les estaba mostrando el camino correcto para el arrepentimiento. ¿Y de qué tenemos nosotros que arrepentirnos? Muy sencillo: esas influencias del mundo, esa gente que te rodea y que te hace caer. Hoy el Señor te está volviendo a llamar a soltar aquellas cosas que al Señor no le agradan. ¿Para qué? Para que seamos radicales para Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra ignorancia nos hace criminales. Vuelvo a repetir: nuestra ignorancia nos hace criminales. Nuestra ignorancia no es una excusa para pecar. Nuestra ignorancia, familia, aún refleja nuestra propia naturaleza. Y por ese mismo hecho, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, veo cómo actúa para llamar a la gente a arrepentimiento. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Al mismo Espíritu que estaba sobre Pedro. El mismo Espíritu que le daba testimonio de que Jesucristo estaba ahí. No necesitamos a Pedro, necesitamos al Espíritu que había en él. Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, que no hablará por sí mismo, sino que dará testimonio de quién es Jesús. Y Jesús no sería frío en su tiempo de adoración. Jesús no sería torpe para tomar una decisión por sí mismo. Jesús tampoco negaría al Padre. Por eso, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Misma persona que no estaba en Pilato. Pilato nos refleja la endeble capacidad que tiene el hombre. Nos refleja la tibieza detrás de una vestidura. ¿Qué vestidura tenía Pilato? Una vestidura de autoridad. Una vestidura muy alta por sobre todos. Y muchos de nosotros nos escudamos detrás de una vestidura para reflejar autoridad, para reflejar autoritarismo y para decir: aquí yo mando. Por el contrario, Pedro nos muestra el camino a la restauración. Y yo te hago una pregunta: ¿te gustaría ser restaurado en todas las cosas? Mira lo que dice Hechos, capítulo 3, verso 19. Dice la Escritura: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Alguien necesita un tiempo de refrigerio? De acuerdo a la Escritura, el camino a esa bendición es arrepentimiento y conversión. ¿Y qué es arrepentimiento? Lo hemos platicado en muchas ocasiones. Viene de la palabra griega metanoeo. ¿Pero qué es? Tener un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra actitud respecto al pecado. Y quiero ponerte un ejemplo muy fácil. ¿Has visto muchas anunciado, por ejemplo, en algunas series de televisión o en algún cine, que dice que solamente es mayor para personas mayores de 18 años? ¿Sí lo has visto?
¿Por qué? Porque se supone que para un adolescente o para un niño le va a causar algún tipo de conmoción. Pero si me está poniendo una limitante, yo no lo puedo ver tampoco. ¿Por qué, familia? Porque yo no puedo darme el lujo de contaminar mis ojos, mis oídos, ni con palabras soeces, ni con sexo, ni con algo irreverente. Es decir, familia, es tan fácil poder estar viendo mi celular en mi privacidad, contaminando mi ser interior, porque es apto para mayores de 18. Y en eso consiste metanoeo, tener una actitud diferente relacionada al pecado. Si sé que eso no es apto para mi hijo de 6, de 7 o de 10, tampoco es para mí. Aun cuando yo tenga 40, 50, no importa. ¿Por qué, familia? Porque automáticamente las cosas del mundo me van a seducir. Y una cosa te lleva a la otra. ¿Y qué tal si hablamos de esas relaciones amistosas o de noviazgo que en vez de edificar te llevan a destrucción? O aquellas palabras que en vez de construir destruyen. Por eso tenemos que aprender a tener una actitud diferente delante del pecado. Estamos juntos. Y luego también ahí viene una palabra muy, muy hermosa, dice, convertíos. Un cambio de conducta debe de existir. Nuestra conducta traza caminos. Y esos caminos tienen la capacidad de llevarnos a la muerte o de llevarnos a una vida eterna. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Tendrías tú la capacidad de mostrarme a tus 5 mejores amigos? Si tú me los muestras, yo tendría la capacidad de mostrarte en dónde te veré en 5 años. Porque tus mejores amigos van a trazar también tu camino. En la Escritura, familia, podemos encontrar que cuando nos esté exhortando a que nos arrepintamos y nos convirtamos al Señor, es la única manera de lavar nuestra culpa, de lavar nuestro pecado. Y como consecuencia de ello, vendrán tiempos de refrigerio. Pero aquí hay algo muy importante. Diga conmigo, tiempos de refrigerio. Ahí se refiere a temporadas. Es decir, si yo me arrepiento, viene una temporada de bendición, viene una temporada de ser fructífero, viene una temporada de esperanza, viene una temporada de cambio, viene el mejor tiempo para mí. Pero también al momento de hablar de temporadas, me marca, de acuerdo a la Escritura, un tiempo donde Dios no podrá ser hallado. Es decir, si nosotros somos sabios, el Señor te está diciendo, ven a mí y arrepiéntete, porque hoy estoy abriendo mis brazos a ti. Pero de acuerdo al libro de Isaías, capítulo 55, versos 6 y 7 dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Y quiero que ahora mires la importancia de que tú y yo vengamos a arrepentimiento y a conversión. Si lo vemos en el libro de Juan, Juan tuvo un rol muy importante. Prepararle el camino al Señor, porque el Señor se iba a entregar por ti y por mí. Pero la iglesia también tiene un rol muy importante, y es prepararle el camino al Señor para su segunda venida. Y esa segunda venida está a las puertas, pero nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos a Él, porque es lo que traza el camino de bendición, traza el camino de gran testimonio para que muchos vengan al Señor. Porque una actitud religiosa va a apartar a la gente, pero una actitud conforme al Señor los va a atraer. Es decir, familia, solo a través de arrepentimiento, de un cambio en nuestra mente, de convertir nuestra conducta al Señor, va a traer una verdadera restauración. Mira lo que dice Hechos
capítulo 3, verso 19 al 21. Dice la Escritura: por eso arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que Él los limpie de sus pecados y para que Él les envíe de su misma presencia tiempos de refrigerio. Y aquí viene algo impresionante. ¿Por qué te estoy diciendo que tenemos que preparar el camino? Mira lo que dice la Escritura. Después de que vienen tiempos de refrigerio y que les envíe al Mesías Jesús. ¿Ella está esperando a Jesús? Que fue desde antes prometido. Él debe permanecer en el cielo hasta que Dios restaure todas las cosas, como ha profetizado desde tiempos remotos. Es decir, nos está diciendo la Escritura: cuando tú vengas a convertirte, a restauración, a arrepentimiento, Él entonces va a enviarlo. No porque esté condicionado uno con otro, sino porque el Señor está esperando una esposa limpia, una esposa sin arruga, una esposa sin mancha. Y eso solamente se puede adquirir a través de la conversión y del arrepentimiento. Es decir, familia, ¿qué es arrepentimiento y que nos convirtamos? Bien fácil. No ser oidores de la palabra, sino hacedores. Cuando nosotros solamente somos oidores de la palabra, corremos el peligro de perder bendición, de perder restauración y aún nuestra propia salvación. ¿Cómo lo sé? Los judíos escucharon, pero rechazaron a Jesús. Es decir, fueron oidores, rechazaron lo que les fue predicado y automáticamente se quedaron sin su Mesías. ¡Qué fuerte! Es decir, por eso dice la Escritura en el libro de Juan: a lo suyo vino, pero los suyos lo rechazaron. No tenemos que ser oidores, tenemos que ser hacedores. Es decir, parte del fruto, un fruto digno de arrepentimiento, es volverme hacedor de la palabra. Y como fruto, como bendición, vienen tiempos de restauración, vienen tiempos de Dios. Y justamente hoy estamos en el mismo escenario que Moisés le presentó al pueblo de Israel. Pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte, de la maldición y de la bendición. Y Moisés no les dijo: vénganse conmigo, vénganse. No, tú escoge. Y también encuentro a Josué declarando algo que trastorna mi entendimiento. Él delante del pueblo de Israel les dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, familia, nosotros vemos esa palabra de una manera gloriosa y es muy bella. Pero el pueblo de Israel estaba corrompido y su pastor estaba muy enfadado. Y él declaró: yo voy a servirle al Señor, pero también yo voy a forzar a mi familia a que adoren al Señor. No lo está dando como una opción. Él declaró: yo y mi casa, yo me voy a encargar que mi casa ame y sirva al Señor. Yo no sé tú, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso mismo está hoy delante de ti. Podrás hoy tomar la decisión: no, el pastor anda muy pastoral hoy. No, el pastor me está guiando a tomar una decisión que no quiero. Tú puedes arrepentirte y convertirte y obtener tiempos de refrigerio cuando tú desees. Pero el tiempo de refrigerio para mí y para mi casa es hoy. ¿Alguien lo desea? ¿Alguien lo desea? Jesús no solamente, familia, tuvo en su corazón restaurar a Pilato, también tuvo en su corazón restaurar a Judas, restaurar al pueblo. Él vino a bendecirnos, a libertarnos y a mostrarnos que nos conviene tomar su camino,
a mostrarnos que nos conviene cambiar nuestra forma de pensar. Pero para cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que salir de nuestra tibieza espiritual. ¿Por qué somos como somos? Porque muchas veces somos uno que otro así como que le faltó vapor, ¿verdad? Porque muchas veces somos tibios. Pilato fue tibio. Te voy a explicar por qué. No tuvo las agallas para matar embravecidamente a Jesús, pero tampoco tuvo el valor y la determinación de soltarlo. Y nosotros, conociendo la Escritura, no la ejecutamos, sino que justificamos nuestras propias acciones. Y quiero que veas un ejemplo. Saúl, un día se acerca el profeta y le dice: Saúl, quiero que vayas y mates al profeta, al rey Agag, y destruyas todos los ganados. Y de repente, momentos después, se escuchaban el balido de las ovejas. Y se acerca el profeta Samuel y le comienza a decir: ¿qué es ese ruido que escucho allá atrás? Es que yo traje lo mejor del ganado. Saúl fue tibio. Tuvo más temor de la multitud que del mismo profeta. Tuvo más temor de lo que dirían de él que del mismo Señor. Pero también Adán dio mayor lugar a lo que Eva le sedujo a hacer, que ser tajante y determinante a obedecer al Señor. Por eso Adán ya no aparece en la Escritura. Yo tengo una pregunta, familia, y no ando pastoral. Quiero amarte. Anhelo un cambio en cada uno de nosotros. Y la pregunta es: ¿eres tibio? Respóndete a ti mismo. ¿Estás tibio? Porque la Escritura dice que a los tibios el Señor los... Es decir, que en un momento la persona que está tibia, en un momento estuvo ardiendo y estuvo en el interior del Señor. Pero a los tibios, es decir, familia, la única manera de dejar la tibieza espiritual es disponiéndonos a buscar el fuego de la presencia del Señor. Venir a arrepentimiento. Continuamente mi mensaje es arrepentimiento, arrepentimiento. El Señor viene pronto. En muchos lugares malamente se centra el Evangelio en algo diferente, pero el Evangelio me hace a mí decirte: mi amado, mi amada, el Señor viene pronto, Maranata, y para que podamos ascender con Él necesitamos arrepentimiento. Necesitamos convertirnos hacia el Señor. ¿Para qué? Para que vengan de Él tiempos de... Por un momento quiero pedirte que cierres tus ojos. Hay algo muy importante que me es necesario que tú sepas. El Señor ha determinado dos cosas para la humanidad. La primera es entregar a Jesús como Salvador para todos aquellos que creen en Él. Pero también Dios ha determinado entregar al pecador a su propia voluntad y a su propia tibieza. Y yo tengo una pregunta: ¿cuál de las dos quieres? Hoy el Espíritu Santo está aquí. Solamente el fuego de su presencia puede cambiar nuestro corazón. Solamente el fuego que viene del Señor, para que tú puedas recibir tiempos de refrigerio. Podrá decirte: ven y pasa aquí enfrente. Podrá decirte: ve y humíllate en tu lugar. O ponte de pie. No te voy a pedir. Hoy yo quiero que en tu propio ser interior comprendas si hoy estás tibio. Porque todos hemos sustituido al Señor. Todos hemos negado al Señor.
Todos hemos vuelto a traspasar a Jesús. Pero aún el amor de Dios está aquí para atraernos a Él y librarnos de un juicio venidero. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, hoy nos rendimos delante de ti y queremos mostrarte que somos muy influenciados por el mundo, que somos muy influenciados por nuestras amistades, que somos muy influenciados por las opiniones de la gente que no te conoce. Y hemos tenido mayor temor a la opinión de ellos que tener temor a ti, Señor. Por eso hoy te pido perdón. Y hoy escojo, mi casa y yo te serviremos. Mi casa y yo te seguiremos. Mi casa y yo arderemos en tu presencia a causa de tu amor. Señor, hoy te pido me perdones. Y hoy me aparto de toda especie de mal. Y te pido, Padre, yo no sé cómo convertir mi alma. Tu palabra dice que tú lo haces. Pero hoy te ruego, guíame a convertir mis actitudes, mis acciones, mi temperamento, mi manera de tener mi relación con mi marido, con mi esposa, con mis hijos. Señor, hoy me rindo delante de ti, necesitando profundamente fe para un cambio. Porque tu palabra dice que cuando actúa tu fe, tú haces completa sanidad, haces completa restauración, haces completa bendición. Y yo deseo eso, Señor. Y por eso hoy creeré en el nombre de Jesucristo. Creeré en aquel que fue enviado a morir por mí. Y hoy te seguiré, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Yo quiero pedirte un favor. Tenemos que ser hacedores de la palabra.